Buen día, estimados estudiantes, gusto en saludarles nuevamente. Continuamos con la asignatura farmacoepidemiología. Como hemos discutido en sesiones anteriores, pues la farmacoepidemiología se fundamenta precisamente en la aplicación del método epidemiológico al estudio de la causa y los efectos que tienen los medicamentos en las poblaciones humanas. Por ello es que hemos visto los ensayos clínicos controlados y también ahora vamos a conversar específicamente en este tema acerca de los estudios epidemiológicos observacionales. Como un repaso de lo que ya vimos, incluso en la charla que le presentamos al doctor Laporte, también él hizo referencia a esto. Nosotros hablaremos un poco del desarrollo del nuevo fármaco, lo que es el ensayo clínico controlado o aleatorizado, las limitaciones que tienen estos ensayos clínicos y describiremos un poco o definiremos cuáles son los estudios observacionales, la utilidad y la importancia que tiene para el estudio de el efecto que tienen los medicamentos en las poblaciones humanas, que sería la aplicación del método epidemiológico al uso de los medicamentos en la población. También veremos brevemente cuáles son los criterios de la clasificación de los estudios y específicamente los estudios observacionales transversales, casos y controles de cohorte, explicando su diseño, las ventajas y las desventajas. Y finalmente hablaremos de los factores a considerar en el diseño de los estudios observacionales, así como que ya los discutimos un poco cuando hablamos del error sistemático y el error aleatorio. Solo que aquí vamos a introducirlo nuevamente para darle contexto dentro de cada uno de estos estudios, ¿no? Principalmente. Entonces vean ustedes, en la fase de desarrollo de fármacos, ¿verdad? Nosotros ya hemos visto, tenemos bastante claro esto, esta parte de forma, digamos que es como un repaso de lo que nosotros hemos visto en otros temas, e incluso en la asignatura Introducción a la Investigación en Salud, nosotros vimos un poco lo que eran los estudios observacionales y cuáles eran su utilidad. Entonces, nosotros, fíjense que cuando se habla del desarrollo de fármacos hay como varias fases, ¿no? Entonces la fase cero, que es la fase de toxicidad, la fase uno, que es la fase de seguridad en humanos, la fase 2, que es la fase de farmacodinámica y farmacocinética. Y aquí es importante que aclaremos algo. Cuando nosotros estamos trabajando en estas, incluso hasta la fase 3, que es donde se evalúa la relación entre la eficacia y la relación riesgo-beneficio, ¿verdad? O el daño que tiene, normalmente se trabaja con fármacos. Y cuando nosotros hablamos de fármaco, en este caso, nos estamos refiriendo a la molécula química, es decir, al principio activo. No estamos trabajando con medicamentos. Aquí estamos hablando solamente, o estamos trabajando, por ejemplo, en la fase cero, estamos trabajando única y exclusivamente con la molécula, con el principio activo. Una vez que llegamos aquí a la fase 3 y la fase 4 es cuando realmente podemos hablar de un medicamento, porque ya ha sido formulado, ya se ha evaluado, por ejemplo, esto de su relación entre la farmacocinética y la farmacodinámica, y eso nos permite entonces presentar, hacer una formulación del medicamento, cuál es la mejor vía para administrar el mismo y a través de qué se va a administrar. Entonces, eso es lo que conforma el medicamento como tal. Y eso es lo que se evalúa en esta fase 4, que es lo que se conoce como la seguridad del fármaco en condiciones de uso. Repasando, pues, nosotros vemos aquí la cantidad de personas, alrededor de 5.000 personas participan en lo que llamamos los ensayos clínicos, en los ensayos clínicos controlados. ¿Por qué? Porque, bueno, como hemos dicho, son ensayos que buscan demostrar la aplicabilidad que tiene esa molécula para resolver un problema de salud que da origen a la investigación, al desarrollo de ese nuevo fármaco. Y también, como ya habíamos discutido en sesiones anteriores, fíjense que perdón, que para detectar una reacción adversa con una incidencia del 0,01%, es decir, una reacción adversa que se conoce como una reacción adversa muy rara, se requiere que el medicamento sea utilizado por unos 65.000 pacientes. Es decir, en estas fases no se consigue. Incluso ya podríamos decir que ya hasta una incidencia del 0,5%, que es 1.300 pacientes, es lo que pudiéramos detectar en estos estudios o en estos ensayos clínicos controlados. Por eso es que en los ensayos clínicos controlados, por lo general, lo que se detectan son las reacciones adversas más comunes. Ahí la importancia nuevamente de el, hacer el seguimiento de las consecuencias que tiene el medicamento en condiciones de uso normal, con lo que llamamos en el uso común cotidiano. Esta lámina también ya la deben reconocer, ¿verdad?
Fíjense que las características de los ensayos clínicos es que son hechos en un número muy pequeño de pacientes, la duración es corta, ya hemos hablado que incluso hay ensayos clínicos que pueden durar un día. Los tipos de pacientes son adultos muy definidos, o sea, están muy controlados. Y aquí es importante ve- diferenciar cuando nosotros hablamos de un ensayo clínico controlado. Mm, Por ahí normalmente se dice que en los estudios experimentales es cuando el investigador manipula las variables de estudio. Debemos tener cuidado a veces con el uso de las palabras porque manipular da la impresión o dará con nota que se está haciendo una alteración de los resultados. Realmente lo que se hace en los ensayos clínicos es controlar las variables que intervienen en el ensayo para tratar de obtener una respuesta, como ya hemos visto, ¿verdad? Entonces, por eso es que se habla de indicaciones muy definidas, no hay patologías, generalmente los pacientes que participan en este tipo de ensayos no tienen otra patología, la posibilidad de interacciones es limitada porque el paciente solamente consume el medicamento que está siendo probado, la dosis y la pauta de administración y el cumplimiento terapéutico es muy riguroso, muy controlado, porque lo que se quiere es obtener un resultado, en este caso, que demuestre la eficacia y la efectividad del medicamento, la eficacia, perdón, del medicamento para la condición en la que se está probando. Mientras que en la práctica clínica habitual o en la práctica clínica cotidiana o en el uso común que se tiene del medicamento, fíjense ustedes que evidentemente, bueno, ahí se abren las posibilidades. El paciente, la posibilidad de uso es toda la población, porque muchas veces, como decía el doctor Laporte en su presentación, un medicamento se prueba para dolor de rodilla, pero se utiliza para cualquier tipo de dolor. Entonces, la posibilidad de uso es mucho mayor. La duración, por supuesto, es larga. Utilizan el tipo de pacientes pueden ser adultos, niños, ancianos, mujeres embarazadas, con otras patologías, ¿verdad? No hay, la indicación no está definida por lo que hemos dicho en este momento. La posibilidad de interacciones es amplia. Fíjense ustedes, pongan, por ejemplo, una persona, un adulto posterior, mayor de 65 años, como media tiene mínimo 3 o 4 medicamentos. Entonces la posibilidad de interacciones entre esos medicamentos es muy alta, porque no se han evaluado durante los ensayos clínicos. De hecho, también hay posibilidades incluso con alimentos, con otro tipo de pruebas, con otro tipo de consumo de sustancias como los productos naturales, que no se evalúan en un ensayo clínico controlado. Por supuesto, la dosis y la pauta es variable. Muchas veces es cuando el paciente recuerda que tiene que tomarse el medicamento, lo consume con otro tipo, con alimentos que pudieran incluso retrasar la absorción del mismo, etcétera. Y el cumplimiento terapéutico, por supuesto, es descontrolado. Entonces, evidentemente, como ya hemos visto, los ensayos clínicos controlados, por supuesto, tienen limitaciones, lo cual no significa que eh, desacrediten el ensayo clínico como tal, solamente que son objetivos diferentes. En ese caso, lo que se quiere probar es que la molécula es efectiva para un problema en particular. En este caso, entonces, esas son limitaciones para los ensayos clínicos controlados, ¿verdad? Fíjense ustedes que de 80 ensayos clínicos controlados que demostraron la pretendida eficacia de 5 analgésicos no esteroideos registrados en Gran Bretaña, 25 duraron menos de un día, lo que le estaba diciendo, y solo 4 duraron 3 meses o más. Es decir, el tiempo es muy corto, muchas veces incluso pueden ser horas nada más. La mayoría de los ensayos clínicos sobre los antihipertensivos duran menos de 6 meses. De 22 ensayos clínicos con fluoxetina, solo uno duró al menos 8 semanas, es decir, 2 meses nada más de duración de seguimiento. Es decir, es un tiempo muy corto porque lo que se quiere es demostrar una eficacia. Una vez que se obtiene la eficacia, el ensayo clínico eh, culmina. ¿Por qué? Porque también debemos entender que son procesos también que son muy costosos. Entonces, realmente estas son limitaciones del ensayo clínico por el diseño que tiene. Entonces, otra de las limitantes que de los ensayos clínicos controlados son las edades extremas. Es decir, muchas veces muchos medicamentos se van a utilizar precisamente en edades extremas y es en esa población en la que no se prueba. Las mujeres embarazadas son excluidas también y muchos medicamentos, una vez que salen a la calle, que tienen el permiso, el registro sanitario, pueden ser consumidos por las mujeres embarazadas. También contraindicaciones potenciales que no se toman en cuenta en los ensayos clínicos. ¿Por qué? Porque son muy controlados. Enfermedad más evolucionada. Muchas veces se toma una evolución temprana de la enfermedad y entonces los resultados que se obtienen pudieran variar en las condiciones de la misma enfermedad o de la misma patología. Y por supuesto la presencia de comorbilidad. Muchas veces los pacientes en la práctica clínica habitual o en lo que llamamos la cotidianidad del uso del medicamento, el paciente puede tener más de una patología.
Entonces, fíjense ustedes que de 214 ensayos clínicos sobre tratamiento con infarto agudo del miocardio, en 60% se excluyó a los pacientes mayores de 75 años, cuando el 80% de las muertes ocurren precisamente en ese grupo etario. Vean ustedes entonces que la mayoría de la población que sufre el problema se excluye de los ensayos clínicos. Es decir, entonces el medicamento realmente no es probado en la población en la cual va a ser utilizado. Solo el 2,1% de los participantes en los ensayos clínicos con analgésicos antiinflamatorios no esteroideos fueron mayores de 65 años, que son los que más consumen este tipo de medicamentos. En 164 ensayos clínicos oncológicos, los pacientes mayores de 65 años presentaron el 25 o representaron el 25%. Nuevamente, es una población en la cual, mm, eh, en condición no normal, en condición natural, es la población que está más propensa o que tiene una mayor prevalencia de este problema de salud. Entonces, muchas veces los medicamentos no se prueban en la población en la cual deben ser o en la cual va a ser utilizado. Entonces, la definición de un estudio observacional es que es un diseño de investigación cuyo objetivo es la observación y registro de acontecimientos sin intervenir en el curso natural de esto. ¿Qué quiere decir esto? El investigador solamente observa lo que está sucediendo. Es decir, diseña, es un diseño también, ¿verdad? Se planifica el estudio, pero él no controla las variables que están ahí, sino que él simplemente diseña qué es lo que va a medir y mide lo que las condiciones normales en las que se está produciendo esa, el desarrollo de esa situación. Las mediciones se pueden realizar a lo largo del tiempo, entonces es un estudio longitudinal. Y recuerden que cuando hablamos de un estudio longitudinal significa que la variable que estamos midiendo, por ejemplo, la presión arterial, se mide en la misma unidad de análisis más de una vez. Esto es importante. Yo puedo tener, por ejemplo, un estudio de un solo día, tal como lo hemos demostrado, como se ha señalado acá con algunos ensayos clínicos, que mida, por ejemplo, la temperatura. Pero si yo mido la temperatura en cada persona, es decir, en cada participante del estudio que pasa a ser la unidad de análisis, en más de una oportunidad, es un estudio de tipo longitudinal, aunque la duración del mismo sea de un solo día. Contrario es si yo mido, que en este caso ya es forma prospectiva o retrospectiva. Prospectiva quiere decir que yo, una vez que empiezo el estudio, comienzo a hacer la medición. Entonces voy a producir la investigación, porque no, la medición, perdón, porque no existe esa medición. Retrospectiva es que la medición ya se ha hecho, está en el pasado, alguien hizo la medición y yo lo que voy a hacer entonces es tomar esa medición para realizar mi estudio. O también de una forma única, ¿verdad? Yo estoy midiendo la variable en el tiempo, un estudio de corte transversal. Volvemos nuevamente al el estudio de toma de la temperatura, ¿verdad? O medición de la temperatura. Si yo a cada unidad de análisis le tomo la temperatura una sola vez, significa que esto es un estudio transversal. Aun cuando yo para tomar la temperatura de toda mi muestra pueda tardar un mes o más tiempo. Es decir, es un estudio entonces de tipo transversal. También pueden ser descriptivos o analíticos, es decir, sin asignación de sujetos a los grupos de comparación. Descriptivo es cuando yo solamente veo, describo lo que está pasando ahí. Analítico cuando parto de una hipótesis para tratar de definir dos grupos y contrastar a través de la comparación de ambos grupos la diferencia que puede ocurrir en la respuesta hacia un determinado tipo de hipótesis que yo estoy planteando como estudio. La utilidad, por supuesto, es que en los estudios de utilización de medicamentos que vamos a ver acá, el análisis de problemas relacionados con los medicamentos, los estudios de farmacovigilancia, los estudios de farmacoeconomía, los criterios de clasificación, bueno, entonces según la finalidad del estudio, como hemos dicho, puede ser descriptivo o analítico. Secuencial en cuanto al tiempo, entonces pueden ser transversales o longitudinales, como ya hemos dicho. En función del control de los factores, puede ser experimental u observacional, que ya también lo hemos explicado, y según el inicio cronológico de los hechos puede ser prospectivo o retrospectivo. Es decir, puede ser que yo produzca los resultados, ¿verdad? Entonces eso es pues, con resultados o con información que ya se ha producido, que no se produjo para el ensayo o para el estudio que yo estoy haciendo, sino que estaba registrada ahí y yo simplemente la aprovecho para hacer el tipo de estudio. Entonces, fíjense ustedes, para concluir esta primera parte de la clase, nosotros pudiéramos decir, un estudio que pretende evaluar la asociación entre anticonceptivos orales y trombosis venosa profunda, ¿qué tipo de estudio pudiéramos hacer? ¿Cuál sería el estudio más adecuado para responder esta pregunta de investigación? Entonces, continuamos en la próxima clase.